Ecobici y HSBC. Con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Ecobici y HSBC. Presenta lo que hay que saber. Expansión Daily. Si no hay pruebas claras contra Rubén Rocha y 9 más, es un tema político, dice Sheinbaum. La economía mexicana se contrae 0.8% en el primer trimestre por la guerra en Irán y las heladas en el norte, y Sebastián Saue y las formas de medir el tiempo. Es viernes 1 de mayo, yo soy Alberto Verduzco y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te saludo con mucho gusto, gracias por acompañarnos y disfrutar un episodio más de Expansión Daily. Suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy está conmigo, debutamos por cierto, Ivette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión. ¿Cómo estás, Ivette? ¿Ya lista para el puente? Sí, ya listísima. Oye, ya Acapulco en la azotea con este calorcito que está haciendo. Yo ya lista con mi toalla, mi cubetita de cerveza, sin alcohol por supuesto, pero ya listísima para este puentecito. Bueno, pues vamos a darle para disfrutar el puente. Lo que sí es que antes de comenzar con los temas, déjenme decirle a nuestra audiencia que cada vez se acercan más las siguientes elecciones y con estas estamos viendo movimientos en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum y al interior de Morena. Así que en el episodio de esta semana de Política y otros datos se habló de todo lo que hay detrás de estos cambios. Ya saben, les dejamos la liga en la descripción de este daily para que terminando de escucharnos se siga con Política y otros datos. Y ahora sí, Ivette, vámonos con el tema de estos últimos días, porque en el caso de la acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y 9 políticos más, esto por tener nexos con el cártel de Sinaloa, pues sigue dando de qué hablar al grado de que ya se pronunció la presidenta Claudia Sheinbaum y fue tajante. Si no hay pruebas claras, esto es solamente pura política. Sí, y es que como les contamos ayer en este daily, el miércoles la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Insunza Cáceres y al alcalde de Culiacán Juan de Dios Gómez Mendívil, así como a otros 6 políticos de tener vínculos con el cártel de Sinaloa. Y después de esta acusación, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que si no había pruebas claras sobre las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa y otros 9 políticos respecto a estos vínculos con el narcotráfico, pues era evidente que estas imputaciones hechas por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos era un tema meramente político. Sí, vaya tema, Ivette, porque además déjame decirte que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no es la primera vez que hace una acusación sobre tema de algún vínculo de lavado de dinero con alguna entidad mexicana, ya sea con el tema de bancos o con algún otro personaje, solamente que en esta ocasión por primera vez se trata de un funcionario que está pues en activo, está valga la redundancia, en funciones. Pues ayer la presidenta justo se pronunció pues de una manera, como te decía, tajante, porque pues ella dice que no se va a proteger a nadie, pero eso sí, tampoco va a permitir la intervención de un gobierno extranjero y desde luego pues van a estar a la espera de que se presenten pues investigaciones o de que se presenten pruebas de estos vínculos de el gobernador de Sinaloa y estas otras 9 personas con el cártel de Sinaloa. Lo que sí es que pues ya de alguna manera hemos conocido cuáles son las acusaciones que presentaron las autoridades de Estados Unidos y es muy interesante, Ivette, porque dentro de los entramado que se ha detectado o los hallazgos que ha habido durante la investigación es que los chapitos, es decir, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, se encargaron de ayudar a Rubén Rocha a llegar a la gubernatura de Sinaloa para que él les brindara apoyo en el tráfico de drogas. Es decir, pues ya por lo menos hay un planteamiento de por dónde están las investigaciones y este nexo vínculo que tiene el gobernador con el cártel de Sinaloa. Sí, el documento dice que pues esta relación inició antes de la elección estatal de 2021, cuando presuntamente ambas partes acordaron que la agrupación criminal iba a ayudar a Rocha Moya a ganar la elección.
Y es que supuestamente Rocha Moya mantuvo diversos encuentros con los dos hijos del Chapo, Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Alfredo Guzmán Salazar. Y en una de ellas, Enrique Díaz Vega, quien después fue secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, le entregó a los narcotraficantes una lista con los nombres y las direcciones de los oponentes de Rocha Moya para que fueran intimidados y obligados a retirarse de la contienda. Y efectivamente, según indica este documento, los chapitos secuestraron e intimidaron a los candidatos de la oposición y el 6 de junio de 2021 robaron urnas en las que Rocha Moya presuntamente habría perdido. Además de que se dio la instrucción a la policía estatal de que se prohibiera a los agentes acercarse o intervenir en las casillas que observaban algunas actividades irregulares. Y así, con este modus operandi, por decirlo de alguna forma, pues fue como el actual gobernador ganó la elección. Hasta ahorita todo esto es pues un supuesto, no se ha comprobado, que justamente es lo que exige la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Que se den pruebas sólidas de que efectivamente esto ocurrió así. Así es, así que bueno, pues todo esto es una presunta relación entre el gobierno de Rocha Moya y el cártel de Sinaloa, y todo bajo escrutinio de Estados Unidos. Vamos a ver cómo se va desarrollando esta historia, Ivette. Pues lo cierto es que al haber pedido pruebas la presidenta, yo creo que estarán trabajando las autoridades estadounidenses en presentarlas, porque pues ellos están como urgiendo la extradición de estas personas pues para llevarlas a juicio. Oye, y en medio de todo este tema político, pues también ya hay una afectación en términos económicos, porque la calificadora Standard & Poor's por lo pronto ya hizo una observación en lo que se refiere a la calificación, a la nota crediticia de la entidad de Sinaloa. Por lo pronto ya la puso en revisión negativa. ¿Qué significa eso? Que en el corto plazo podría la calificadora hacer un ajuste y bajarle la nota y todo lo que eso implica. Entonces, pues malas señales también en términos económicos, lo que genera una situación así. Y desde luego hay una gran incógnita sobre qué va a pasar con las cuentas en el sistema financiero, si se van a congelar, qué van a hacer. Por lo pronto, sobre las cuentas del gobernador, quien se pronunció fue el banco BBVA, que en su conferencia de resultados trimestrales dijo que ellos todavía no les han solicitado información por parte de las autoridades, pero no sabemos si esto va pues implicar que también se congelen cuentas y les empiecen a cerrar por varios lados pues fuentes de movilidad, ¿no? A estos presuntos implicados. En fin, Ivette, entre las acusaciones desde Estados Unidos, la defensa del gobierno mexicano y ahora el impacto económico sobre Sinaloa, este caso ya rebasa lo político. La verdad quizá no se conocerá hoy, pero con el tiempo serán las pruebas y las consecuencias las que terminen hablando. Y así como los temas políticos tomaron relevancia estos días, y ve también los que tomaron mucha relevancia en la agenda fue los temas económicos. Vaya que no ha sido un inicio de año muy bueno. Se dio a conocer ayer por parte del INEGI que la economía mexicana se contrajo 0.8% en el primer trimestre, y creo que tú lo sabes mejor. Hay muchos reportes trimestrales que sí nos indican que el consumo está deprimido, que las empresas no están teniendo los resultados que se quieren, todo a partir de una economía que no empezó del todo fuerte. Sí, así es. No empezamos con el pie derecho. Y es que, sí, como bien dices, ahorita ya sobre todo en empresas de consumo se está viendo esta tendencia muy clara, ¿no? La justificación que varias de ellas están dando para estos resultados débiles y en algunos casos bastante afectados es el tema de la debilidad en el consumo. Y esta debilidad viene un poco de la nueva incertidumbre que se está generando a partir de la guerra en Irán. Las personas están un poco reticentes para desembolsar, para hacer gastos importantes, y eso afectó, bueno, gastos importantes, o sea, me refiero a bienes durables e incluso un consumo de
productos del día a día. Y esto lo menciono porque hasta la compra de un café, o sea, un café que podríamos adquirir en una cafetería, la gente se lo está pensando 2 veces. Y eso por ahí sí tuvo un impacto en Alsea, que por ejemplo es la operadora de Starbucks, en donde precisamente esta empresa reportó una caída del 60% en su utilidad, ¿no? Para que vean un poco cómo todo se va desencadenando y cómo esta sensación de incertidumbre sí afecta el consumo, de tal suerte que las 3 grandes actividades económicas, primarias, secundarias y terciarias, se vieron afectadas en este primer trimestre. Sí, el que también salió a pronunciarse sobre este tema y de la alicaída economía mexicana en este primer trimestre fue el secretario de Hacienda, Edgar Amador. Él, además del tema del conflicto geopolítico, también comentó el asunto de los cambios en la política comercial, que todavía hay mucha incertidumbre, que si los aranceles, que si la aplicación de tarifas entre países, en fin, y también el tema de las heladas, cómo ha afectado sobre todo en el agro y cómo ha pegado en los precios de frutas, de verduras, a la inflación. La inflación la hemos tenido también por encima de lo que es el objetivo, y pues todo esto ha hecho que la gente sí sea más moderada en su consumo. Además, Ivette, muy interesante con todo este tema geopolítico que ha ocurrido y que también hemos dado aquí mucho cuenta sobre el tema de los precios del petróleo que se han elevado mucho. También Hacienda dio a conocer que ha dejado de recaudar más de 11,000 millones de pesos por estos subsidios que ha tenido que aplicar a las gasolinas. Sí, estas pérdidas se registran en el primer trimestre pues por el IEPS Combustibles, que son 7,000 millones por arriba de lo estimado y 27% mayor a lo reportado en los primeros 3 meses del año pasado. Y aunque hay que decir que hubo un incremento importante en las ventas de combustible en el primer trimestre, lo que ayudó a compensar la pérdida recaudatoria, pues no se ve que esto vaya a mejorar, al menos en el corto tiempo, porque precisamente hace unos días, ¿no?, el precio del petróleo llegó a tener un nuevo máximo o sea, ya había superado los $100 y llegó hasta los 120, entonces no se ve que esto vaya a estabilizarse en el corto plazo. Oye, Ivette, y ya que andamos hablando de petróleo, un tema que tú manejas muy bien, creo que esta noticia que vamos a platicar tiene sus contrastes. Por un lado, hay una buena noticia, que es que Pemex bajó la deuda, pero por otra, que todavía el tema de las utilidades sigue siendo un coco. Pero, ¿te parece si hablamos por temas? Creo que el primer asunto es una buena noticia, que Pemex baja la deuda a su menor nivel desde 2014. Sí, pues era uno de los grandes pendientes de esta petrolera, que por cierto se ha ganado el lugar como la petrolera más endeudada del mundo. Y tenía este pendiente de reducir su pesada carga financiera y logró un avance en el primer trimestre de este año, en donde registró una deuda de 79,000 millones de dólares, lo que representó una disminución de casi 8% respecto a los poquito más de 85,000 millones de dólares registrados al cierre de 2025. Es decir, en el trimestre previo. Y de acuerdo con el director general de la petrolera estatal, Víctor Rodríguez, este nivel más bajo, como decías tú, desde 2014 se logró con 2 cosas. O sea, él lo resumió en 2 factores: disciplina financiera y mejores condiciones de refinanciamiento. Es decir, hubo un pago de pasivos financieros que tenían vencimientos en 2026 y que no habían sido contratados en 2025, y esto contribuyó a aliviar pues las presiones que se tenían ya en el corto plazo, y gracias a estas acciones fue que el costo financiero de la empresa se redujo en 13%, generando ahorros y dando de alguna forma pues mayor flexibilidad para poder enfrentar compromisos futuros. Además, y esta cosa sí es muy importante porque seguramente, bueno, habrán escuchado, si han seguido el tema de Pemex, que hubo un pronunciamiento muy fuerte por parte de los proveedores de la empresa estatal sobre los adeudos que ya se tenían, y que incluso pues hubo un amago de ya no prestar servicios y paralizar las operaciones de la empresa estatal, y ese fue otro de los temas que
que Pemex logró o en los que Pemex logró avanzar en este trimestre. Se redujeron las deudas en 14% frente a los más de 400,000 millones de pesos reportados al cierre del año pasado. Sí, una gran noticia, sobre todo pues porque muchos de los proveedores son pequeñas y medianas empresas que viven mucho de la liquidez y pues con la deuda que tenía Pemex pues no podían seguir operando muchas de ellas o estaban en una situación muy endeble, pues ya por lo menos ha liquidado una parte importante de estos adeudos. Esa es una buena noticia, aunque hay que decir que si bien hay una mejora en el perfil de la deuda, esto no necesariamente se tradujo en números positivos ya en lo que es el resultado neto, porque Pemex reportó pérdidas por más de casi 46,000 millones de pesos. Digo, si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, que fueron 43,300 millones, fue ligeramente más alta. Pero bueno, unas por otras, Ivette, no siempre se puede tener todo. Y bueno, pues esto fue años, han sido muchos años de buscar que la petrolera disminuya su deuda, y ya que estamos hablando de temas de años de espera y de resultados, también hay metas que parecen imposibles hasta que el tiempo demuestra lo contrario. Esto no se acaba hasta que se acaba. Presentado por Sports Illustrated. Y saludo con mucho gusto a nuestro querido editor en jefe de Sports Illustrated, Tlatuani Carrera, que nos traes una historia de esas que erizan la piel y nos recuerdan de lo que somos capaces cuando la disciplina, la constancia y el trabajo se convierten en algo extraordinario. Tlatuani, qué gusto, y cuéntanos esta historia. Gracias, un abrazo, qué gusto saludarlos. Y mira, a ver, cuando hablas de esto, sí es una historia que eriza la piel, y es una historia que nos habla de los límites humanos o de los supuestos límites humanos, que eso es lo más importante. De repente, cuando he platicado con gente acerca de este tema, les he dicho que a mí me parece que no es casual que se dé casi al mismo tiempo que la misión Artemisa le dio la vuelta a la luna. Y a ver, puede parecer demasiado, ¿no? Puede parecer demasiado, pero es un hombre, Sebastián Sagüe, que bajó de las 2 horas en la prueba de maratón, que son 42 kilómetros y 125 metros. ¿Y por qué lo comparo con Artemisa? Porque es una de esas cosas que para los límites físicos del ser humano parecían imposibles. Hace mucho tiempo, la prueba tal cual está concebida hoy, con esos 42 kilómetros y 195 metros, comenzó en el mismo Londres, porque esto que de lo que estamos hablando sucedió el domingo pasado en Londres, y comenzó en 1908, porque es una prueba que está inspirada en una hazaña griega de Filipides, que fue un soldado que corrió de la ciudad de Maratón a Atenas para dar el resultado de una batalla. Se supone que el soldado murió, pero son más o menos 40 kilómetros, y durante mucho tiempo fue la prueba de 40 kilómetros. Es en Londres que se vuelve 42 kilómetros y 195 metros, y es desde entonces que se empieza a contabilizar el tiempo, ¿no? Cuando dice, ok, vamos a ponerle un tiempo, y aquella vez el hombre que ganó hizo 2 horas 55 minutos. Estamos hablando de 118 años. Y entonces cuando hizo 2 horas 55 minutos, nadie se planteó nunca que el hombre se pudiera acercar a las 2 horas, ¿no? Uh-huh. Entonces pues empiezan a bajar los récords, hasta que hace poco, por ahí del año 2000, alguien se dice, oye, ¿se podrá bajar de las 2 horas? No creo, parece imposible. Bueno, eso es justamente por lo que le damos la dimensión a esta hazaña de Sebastián Sagüe, porque hace muy poco tiempo, hace 10 o 20 años, y tú sabes, Beto, a ti que te encanta correr, que eres un hombre disciplinado, lo que significa, y me gustaría escuchar tu perspectiva. No, totalmente, porque la misma ciencia se cuestionaba sobre esta posibilidad y lo veía realmente difícil, y estaba hablando de que tendrían que pasar otras muchas décadas para que se pudiera lograr romper esa barrera de las 2 horas. Y a mí, como bien lo comentas, Tlatuani, lo que muestra esta historia de Sebastián Sagüe es que el hombre no tiene límites y que nuestro cuerpo es una máquina poderosa cuando la trabajamos con disciplina, con esfuerzo, el trabajo de día a día.
y lo que hizo fue increíble porque lo hizo en una prueba importante, en un gran major como lo es Londres, y aparte déjame decirte que hasta el mismo segundo lugar de esta competencia también terminó por debajo de las 2 horas. Entonces es una hazaña que la verdad merece presumirla, merece reconocerla, y bueno, pues son de estas historias en las que sí nos recuerda que no tenemos límites los seres humanos. Y ver, cuando hablo que tú eres runner, por supuesto, no estoy queriendo comparar la hazaña de Sebastián Saue, que es un atleta profesional, que está dedicado a eso, pero ¿cómo ves tú la dimensión? Se habla de que fue más o menos 2 minutos 49 segundos por kilómetro y mantenerlo 42 kilómetros. No, impresionante. O sea, estoy seguro que una persona promedio no te aguanta 2-3 minutos a ese ritmo. La verdad es que cuando sí ves los números, cuando ves, o sea, y además sostenerlo durante 42 kilómetros, es una cuestión verdaderamente que sale de la lógica humana. Tlatoni, por eso creo que es una hazaña y una historia que va a estar ahí, va a ser, yo creo que complicada romperla, y ojalá dure un rato, porque sí, son de estas hazañas que yo creo que merecen estar en una vitrina por un largo tiempo. A ver, fue 1 hora 59 minutos y 30 segundos. Se habla de que los tenis pesan 97 gramos, que tienen fibra de carbono. Uh-huh. Se habla de que los geles, estos rehidratantes, también hicieron un avance científico tremendo. Aún así no deja de asombrar, una hazaña. Yo me quedo con una frase que platicábamos, Beto, recién de Jorge Luis Borges en su cuento El Inmortal, donde dice que la hazaña de un solo hombre es la hazaña de todos los hombres. Y lo platicábamos y decíamos, a ver, yo estoy seguro que yo no soy capaz de correr bajo las 2 horas. Tú que eres runner, bueno, sabes también que no es accesible quizá para ti, pero que un ser humano en el mundo lo pueda hacer, nos quiere decir que la especie humana es capaz de bajar de las 2 horas, y eso es lo que nos enorgullece, y por eso la hazaña de un solo hombre termina por ser la hazaña de todos, y creo que eso es lo que nos maravilla. Así es, Tlatuani. Yo creo que hay momentos que trascienden el deporte y se convierten en una celebración de la capacidad humana. Lo de Sebastián Saue no solo fue un récord, fue una prueba de que aún existen hazañas capaces de sorprendernos y de recordarnos que los límites también nacieron para romperse. Y bueno, pues con esta gran historia nos despedimos de este episodio. Muchas gracias, Ivette, muchas gracias, Tlatuani. Y a usted, amable audiencia, les deseamos que pasen un excelente puente, un excelente fin de semana. Y ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC. Con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre 2 puntos. Ecobici y HSBC presentó